¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento con Manda Cortín. Ani, ¿cómo estás? Buenas noches. Era verdad lo que yo había dicho, venía el lunes próximo, aquí la tenemos. Sí, acá estoy, claro. estoy, mirá, estoy la gala de verdades. No, con el puño decimos, claro, no, bueno, ya bueno. no. No Pará, para tanto. ¿dónde te muestro? Mirá este título del Express que acaba de salir. Dice, el Express es una de las revistas, ¿cómo la comparamos? Era una especie de primera plana. Sí. Más que noticias, en su No, mucho, claro, tiene más influencia. Claro. Dice, el nuevo malestar de los franceses judíos, el antisemitismo, muy fuerte. Después tiene, en Le Monde, por ejemplo, hay una guerra ideológica con el tema de las escuelas, claro, y las universidades. Y bueno, y después Le Figaro dice el referéndum, ¿no? El tema del referéndum, ¿no? en Cataluña. Bueno, a ver. Estamos globalizados, por si no. Estamos reglobalizados, vamos a hablar de política internacional, pero a mí me gustaría que usted me hable de plata, porque ¿sabe qué? ¿Plata? ¿Usted dice que después del viaje hay que hablar de plata? Sí, hablemos de plata. Como diría, ya que hizo aniversario del acto de Alfonsín en Ferro, recordémoslo, a vos no te va tan mal gordito, ¿se acuerdan? Aquella protesta en la rural y que él lo paró en seco el presidente en ese momento. Bueno, más allá del chiste, la verdad que más allá de los números macro están dando bien. Eso no es, como siempre digo, no es ni de derecha ni de izquierda. Al gobierno le está yendo bien y no está haciendo el ajuste del que tanto lo acusan. Punto por ahí. Segundo, crece la economía, crece la industria, crece el campo, crece la construcción. Ahora bien, crece todavía desde bases muy bajas y por lo tanto lo que le pasa a la gente en el bolsillo todas las semanas aún no se nota. No sé de la pobreza, se dio 1,5 puntos, que para el nivel de pobreza argentino ¿La inflación? No es bastante poco. La inflación está cediendo, todavía está estancada en el 1,5% mensual, que para Argentina es mucho en este momento. Y sobre todo no crece el empleo o no crece en la medida de lo necesario. El empleo apenas llega y en algunos dicen que todavía no llega a cubrir la demanda del crecimiento vegetativo de la población, ¿no? Todos los años se incorpora al mercado de trabajo una cantidad de gente que la creación de empleo nuevo no llega a abastecer. Por lo tanto, a nivel de la calle, como dicen algunos, todavía no se siente este crecimiento. Es para tirar manteca al techo. Yo el otro día escribí una columna donde le digo al gobierno no se la crean, ¿no? Porque hay ciertos problemas que todavía están muy duros de resolver. La sensación que tengo, ¿no?, es que el sector del sindicalismo, sobre todo la CGT, el triunvirato, me parece que ha cedido espacio frente al gobierno, ¿no? Que aquel paro que todos pedían, ponerle fecha, tengo la sensación de que el ministro de Trabajo y la negociación con el gobierno avanza y deja un poquito de lado a los sectores que quieren paro, movilización ya. Sí, el gobierno tiene ahí un par de herramientas que las empezó a usar tibiamente y eso hizo que la dirigencia sindical retrocediera, que tienen mucho más que ver con lo legal que con lo económico-político, digamos, y como más de uno siente que ahí puede tener algún lado flaco, entonces se sentaron a negociar, digamos. Además de, como te digo, los indicadores que no son menores, ¿no? Es mejor negociar una buena paritaria que hacer paro, digamos. Digo todo esto en términos muy groseros, ¿no? Pero... Bueno, y el otro tema que me parece que se expresó ayer a 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado es que todavía el gobierno no tiene una respuesta lógica, no tiene una posición clara con respecto a Santiago Maldonado. Todavía no sabe exactamente qué pasó. Todavía duda de si lo tiene o lo tuvo la Gendarmería, o por lo menos algún grupo de gendarmes. Todo indicaría que en el caso de ser la Gendarmería va más por el lado de un grupo de gente que tomó la represión por propia mano y después se le fue la mano, o lo que sea, esperemos que no, por supuesto, o Maldonado está en algún sitio que nadie sabe cuál es y no sabemos por qué. Lo cual es bastante, a 2 meses es bastante poco, ¿no? Es bastante poco y además es bastante difícil, porque la verdad que todas las líneas conducen a un sector de la Gendarmería. Efectivamente, ¿no? Todas las líneas siempre y cuando creamos, yo tengo una mínima reserva de duda todavía que Maldonado estuvo ahí. Los testigos que dicen que lo vieron, la verdad que no son creíbles en muchas otras cosas, por lo tanto, yo me permito cierta duda. Ahora, no, después quién es el personaje, si estuvo o no estuvo, dónde está y por qué salió esto, la verdad que no lo sé. Coincido con vos que la mayor parte del
de los argumentos conducen a un exceso de la gendarmería, por llamarlo así. Bueno, bien vale preguntarse dónde está Santiago Maldonado. Vamos a los auspiciantes y vamos con el invitado. Y nuestro invitado de hoy es César Mayoral, diplomático, ex embajador ante Canadá y China, a quien conocemos de la época de Cafiero, ¿no? Después con Chacho Álvarez y así sucesivamente. ¿En qué estás hoy, Mayoral? Bueno, además de lo que vos dijiste, digamos, y que como recordamos hace un rato, hay un pasado de alguna manera que nos contiene, yo también te voy a aclarar que yo soy un diplomático un poco diferente, porque siempre estuve ligado a la política, al peronismo primero, al frepaso después, etcétera, pero siempre fui pasando por los cargos o rangos de la Cancillería. Tuve suerte porque tuve cancilleres muy, digamos, que entendían la situación como Ditela, sino en otros momentos, como pasó al final, desde el poder no se acepta mucho que los diplomáticos de carrera tengan posiciones políticas, ¿no? Yo creo que está bien cuando están en el exterior porque representan al Estado y al gobierno. Ahora, estando en la ciudad de Buenos Aires, cuando nos trasladan acá, yo creo que el hecho de poder realizar actividades políticas, que no quiere decir ir a tirar bombas, sino simplemente a participar en cualquier partido político, eso tendría que tener una sustentación mucho más light de la que tiene. Yo creo que ahora poco a poco va teniendo. Claro, nosotros venimos desde las dictaduras y en la dictadura nadie podía oponerse al canciller de la dictadura. Claro, ¿no? seguro, claro. ¿Y por qué te tuviste el cortocircuito con Timerman? La relación con China fue manejada prácticamente por el Ministerio de la Producción y por el Ministerio de planificación, ¿verdad? De planificación y el ministerio que manejaba, que no me acuerdo del nombre ahora, Giorgi. Claro. Entonces, esos dos ministerios manejaron la relación. Entonces, ahí se producían cortocircuitos con la Cancillería. Claro. A partir de cuando gestiones en paralelo. mientras estuvo Tayana de canciller, siempre yo me sentí mucho más respaldado. Claro. Cuando vino Timerman, la relación se hizo muy difícil porque él entregó prácticamente toda la relación a la Secretaría de Minería, a la Secretaría de Energía, etcétera. Y ahí había cosas que yo veía que, digamos, no estaba muy contento de verlas, ¿no? Entonces, prácticamente lo que yo le dije que me parecía que era mejor que viniera otra persona. Porque a la vez habíamos avanzado mucho con China. Claro. Todo lo que se hizo después pasó durante mi gestión, o bastante de ello pasó en mi gestión. Claro. Entonces, el tema es que China pasa a ser un país absolutamente clave en las relaciones internacionales, pero el tema está que desde el otro lado tenés que tener un contenido de saber qué es lo que querés vos sacar de China, digamos, porque los chinos lo que menos van a hacer es ceder, porque consideran que cada vez tienen más poder y aparte que vos lo necesitás. Cuando yo estaba allí fue cuando se consiguieron los 10.000 millones de dólares para incrementar las reservas, cuando era un momento donde el gobierno necesitaba que contablemente eso existiera. Moneda, ¿no? Eso existiera. Digamos, era contable, no estaba en el Banco Central, pero permitía al Banco Central tener políticas mucho más amplias. O sea, eso te debilita después cuando vas a negociar represas o pues no te lo dan. Te imponen porque sean buenos, te lo dan porque saben que es una manera de aumentar la dependencia tuya en la relación bilateral. Entonces, para eso lo que necesitas es un país unido y dispuesto a defender el interés nacional, más que tratar de defender el interés personal. Seguro. Uno viendo lo que viene pasando en el mundo, digamos, que un poco es el tema de este programa, es como en la vieja película, ¿no? El mundo se ha vuelto loco, ¿no? De golpe. No sé si de golpe, seguramente no de golpe, claro, son procesos muy largos, pero digo, del Brexit para acá tenés Trump, tenés, bueno, el referéndum de Cataluña ayer, ¿no? Sí, yo creo está todo dado vuelta. Que hay etapas de mayor tranquilidad, digamos, aunque no sean buenas,
y etapas que son como puntos de inflexión, como decía Ortega, recodos de la historia. Yo creo, digamos, que el mundo fue estructurado después de la Segunda Guerra Mundial de una manera y funcionó, con dos superpotencias que se respetaban y se trataban de ganar espacios. Entonces vos tenías que estar en algún lugar de esos dos lados, no tenías alternativas. Sí, claro. Después, cuando se produce la caída de la Unión Soviética con el tema del muro de Berlín y Europa Oriental que vuelve a ser Europa, digamos, con los valores occidentales, ¿no? Todos los países de la República Checa, Alemania Oriental, los países bálticos, etcétera, ese mundo empieza a ser parte de lo que Estados Unidos quiere. Entonces Estados Unidos, como creía que podía hacer todo, invade Irak, al cual en la época anterior no lo podía haber hecho, porque estaba la Unión Soviética. Bueno, y cometió un error histórico. La invasión a Irak rompió, ¿por qué? Porque fue fuera del Consejo de Seguridad. Okay. O sea, si lo hubiera hecho dentro, no hubiera sido una cosa moralmente aceptable, pero era legítimo. Esto fue absolutamente ilegítimo en las reglas que Estados Unidos había puesto. Que ellos mismos habían fijado. O sea, eso fue el retroceso, que por primera vez Estados Unidos rompe un acuerdo que había creado él con las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todas las instituciones de Bretton Woods y del Pacto del Atlántico. Entonces, ese mundo de Estados Unidos siguió hasta que no siguió más porque apareció China. Claro. Lo económico le empieza a poner, o le empezó a poner límites a ese poder unilateral que tenía Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siguió siendo, o sigue siendo la primera potencia mundial, pero ya no es el 50% del Producto Bruto que tenía en el año 46. Hoy es el 22, 23. Y China, que era el competidor. Claro. China, que era el 2 o el 3%, hoy es el 17, 18%. Claro. A eso sumémosle otros países emergentes como la India, como Brasil, etcétera, que Rusia ha cambiado, otro mundo. Entonces lo que decías vos es correcto. Hoy el mundo es muy difícil porque aparte llegaron otros interlocutores como Trump. Y Trump es impredecible. O sea, claro, llegó, no solamente llegó Trump, llegó el Brexit en Gran Bretaña y llegaron un sector importantísimo de diputados y en el Congreso alemán de nazis, que desde la guerra no habían aparecido, no tenían ese poder. O sea que el mundo se está volviendo a la derecha. Es impresionante, porque incluso Macron perdió muchísimo apoyo desde que asumió. Y los sectores están muy divididos en el mundo. Exacto. Fíjate hoy, por ejemplo, más allá del referéndum, ¿quién hubiese pensado que más allá de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la separación o con la independencia de los catalanes, haya ganado el sí, haya habido una movilización tan fuerte y haya habido 900 heridos? Digo, es una locura lo que está pasando en Europa, tengo la sensación. Claro. Pero también es cierto que nuestra visión siempre es europeísta, ¿no? O sea, mientras pasan esas cosas en Europa, hay otras cosas que pasan en el mundo que no son esas. Para nosotros nos conmueve porque, digamos, venimos de ahí, la mayoría, sobre todo de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. La Argentina siempre ha estado encaballada con lo que pasa en Occidente, y lo que pasa en Occidente después ha repercutido y se ha repetido parcialmente o de otra manera, pero igualmente que en Europa. Entonces, yo lo que decía, esto de Trump, porque, digamos, en momentos de crisis es fundamental que haya un liderazgo. Sí. Estados Unidos todavía lo tiene en el mundo occidental. Ni Gran Bretaña, ni Alemania, ni Francia pueden reemplazar a los Estados Unidos. No. Entonces, al no poder reemplazar a los Estados Unidos, el que más podía hacerlo era Alemania, pero Alemania tiene una pata coja que es que no es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Okay. Entonces eso le impide tener armamento nuclear y le impide poder mandar tropas al exterior. Entonces es mucho más débil en ese aspecto que Gran Bretaña y Francia. Y a la vez Gran Bretaña y Francia son mucho más débiles que Alemania y que China en lo económico, en lo comercial. Entonces esa falta de liderazgo la podría haber asumido un jefe de Estado de los Estados Unidos. Entonces como no asumió, el tema se ha ido extendiendo, no parando. El Brexit yo creo que fue, si se votase de nuevo, seguro el Brexit no sucedía. No. Porque fue un suicidio y aparte de Cameron, que quiso quedarse con más poder para negociar con Europa y dio una elección que él creía que no tenía ningún riesgo de perder. Ahora, hoy mucha gente está diciendo ya, pocas horas después, que muchos catalanes que a lo mejor votaron sí, probablemente se arrepientan si esto se concreta. El problema es que el Brexit fue legal.
El Brexit fue controlado por... Y negociado. El referéndum de ayer no es legal. Claro. No es legal en el sentido de que no hay ningún control. Claro. Nadie sabe quién votó. Claro. Segundo punto, no ha sido coordinado con el Poder Central, como fue el referéndum en Quebec 2 veces, claro. o en Gran Bretaña con lo de Escocia, o los países bálticos con Rusia. Acá el referéndum estuvo organizado por un sector que quiere independizarse. Entonces, digamos, el tema es que los que no quieren independizarse no iban a votar muchos de ellos. Claro. Entonces, el número de 2 millones es un número muy difícil de constatar. Claro. Esto no quiere decir que no haya sentimientos de separarse, que exista todo un entusiasmo, una euforia, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes son los que más fueron y los que más se movilizaron. Los jóvenes y los jubilados. Está bien. Claro. Eso quiere decir que son los que menos responsabilidades tienen. Tenemos que ir a un corte, pero a mí me gustaría preguntarte para después del corte, porque ¿cómo juegan los países árabes? Vos hablaste del europeísmo nuestro. ¿Qué pasa con los países árabes? ¿Y qué pasa con el rol de Israel en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con Netanyahu? ¿Me contestás después del corte? No. Ya volvemos. Trataremos. En octubre, siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Provincia. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Estamos acá con César Mayoral, diplomático, ex embajador ante Canadá y China. Te había preguntado, bueno, cómo juegan los países árabes en este análisis y cómo juega Israel, Netanyahu en especial. Yo creo, digamos, que el mundo árabe, que es diferente al mundo musulmán, que hoy tiene una quiebra muy grande, que es que hay dos países musulmanes, uno árabe y otro que no lo es, que disputan la preeminencia de ese mundo musulmán, que son Irán y Arabia Saudita. Lamentablemente para el mundo, y yo creo que también para la unidad de los países musulmanes y el hecho de ir avanzando en la modernidad, el país que era clave era Egipto, que fue el único país que se animó a hacer un tratado con Israel, que le costó la vida a Sadat después, fue el que buscó limitar a Gaddafi. 2 veces hubo una marcha, la marcha verde, que era desde Trípoli al Cairo, que el Cairo estuvo muy claro. Fue el que logró un acuerdo con los Estados Unidos, pero eso estaba basado en los militares egipcios. Cuando a Estados Unidos se le ocurrió, a Estados Unidos no, a las personas que manejaban el gobierno de Estados Unidos, que había que impulsar una renovación en los países árabes con la democracia, eso terminó con Egipto. Porque los que ganaron no fueron liberales, sino fueron los que estaban a la derecha, más tradicionalistas, y sobre todo con los hermanos musulmanes, que es una organización parecida a Hezbollah, que son de alguna manera, que no es una organización terrorista, pero tiene elementos que utiliza la violencia para obtener objetivos. Entonces ese mundo que se basaba en Egipto desapareció. Por otro lado, desde la revolución iraní, Irán es un país musulmán pero chiita. Los chiitas son minoría dentro del mundo árabe, ¿no? Irán es el mundo árabe, el mundo musulmán. Y hay algunos países árabes como Bahrein y como Siria, que son países árabes que también son chiitas. Son alawitas, que es casi lo mismo, etc. Entonces, en ese marco, antes Israel la tenía mucho más clara, la relación era tratar de tener relaciones con la OLP, avanzaban,
a tratar de llegar a un acuerdo. 2 veces estuvieron casi con Carter, o con Clinton, perdón, para firmar la paz, Israel y la OLP, por un lado, reconociendo un territorio palestino acotado, pero reconociéndolo, y por otro lado tenía Egipto, que era el que apoyaba esa... Entonces, eso, al caerse eso y ganar Irán y ganar Arabia Saudita, a Israel le cuesta entenderse con quién, sobre todo Irán. Claro. Y más después de un tratado que ha hecho los 5 miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, porque acá se confunde, se cree que es Estados Unidos solo. El tratado nuclear lo han firmado los 5 miembros del Consejo de Seguridad, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, más Alemania con Israel, para detener el proceso de desarrollo de armas nucleares por 20 años. Y eso está supervisado por los 5. Ahora Trump dice que no lo va a reconocer y siempre Israel ha tratado de que eso no se firmara. Claro. Que no hubiera una negociación donde él está ajeno. Claro. Porque el problema de Israel es que muchas veces negocian por él. Claro. O sea, entonces tiene que estar muy cercano al poder americano para lograr avanzar en las propuestas propias que tiene Israel. Te meto un ingrediente más en esto de no proliferación o proliferación nuclear, que es Corea del Norte, ¿no? Justamente por eso, estos días con la misma tónica bélica. Ahí yo creo que ahí se puede juntar, porque, como decía alguien, todo tiene que ver con todo. El tema de que el hecho de haber invadido Irak le demostró a los países que no son adeptos al mandato occidental, a subordinarse. El liderazgo de Estados Unidos, digamos. Que la única manera de que no pase es tener armas nucleares. Claro. Entonces Corea quiere eso. O sea, el señor que está en el poder en Corea no es un tonto ni un loco, sino es un señor que sabe que si él llega a las armas nucleares, a la fusión, que todavía no llegó, no lo van a atacar. O si lo atacan, el desastre es tan grande que no tiene ninguna posibilidad de reconvertirse posteriormente Japón, China, Corea del Sur. Entonces, él quiere llegar a eso. Los Estados Unidos quieren que no llegue, pero el tema está en que le da señales confusas a Estados Unidos, porque se aceptó el tratado con Irán para detenerse. ¿Por qué este señor se va a detener? Si después de haber firmado el tratado con Irán, hay sectores que ahora quieren, aparte verbalmente, como hace Trump, diciendo que no va a aceptar porque no cumple lo que había firmado. Entonces, ¿lo sentís peligroso a Trump o es puro, tiene como un bla bla bla? ¿O lo sentís peligroso en los hechos? Es difícil sería totalmente inconsciente pensar que es solamente un globo de ensayo, pero hace cosas muy raras. Hoy está desmintiendo al secretario de Estado, a Tillerson, no sé si va a durar, porque él le dijo que había que negociar con Corea y después Trump dijo otra cosa. Entonces, lo que yo creo que dentro de Estados Unidos hay una gran confusión dentro del establishment, que no lo votó, hay una gran confusión de que, porque ellos creyeron, bueno, va a ganar, le dejamos que diga todo esto, pero después va a ser lo que podamos nosotros. Tenemos republicanos que piensan como nosotros. Menem, ¿no? Claro, un poco eso, un poco eso. Pero lo que pasa es que él se sienta a las 3 de la mañana y se pone a sacar tweet, que Menem no los tenía. Claro, sí, no existía. Entonces, no sé si los hubiera usado. Pero lo que es cierto, yo creo que le divertían otras cosas de noche. Pero el tema está en cómo hace Trump, o sea, cómo hace el establishment para controlar a Trump, porque hay negociación hoy entre Corea y Estados Unidos. Siempre hay negociación. Nunca hay. Debe haber negociación hoy entre Israel e Irán, aunque no se sepa. Digamos, negociación no quiere decir entregar cosas, sino sentarse a decir hasta dónde llegan para saberlo. A los dos le conviene. Yo voy a decir esto. ¿No? Ahora, acá el tema es cómo termina con un señor que está dispuesto y que sabe que China no va a permitir un ataque de Estados Unidos a Corea. La última, porque estamos por irnos. ¿A vos te parece que lo de Timerman con Irán fue traición a la patria? Porque en general los sectores de judíos le tienen un especial odio a Timerman. ¿Te parece que como judío y como canciller fue traición a la patria? Bueno, yo no puedo hablar como persona, digamos. Desde el punto de vista del instrumento que se firmó, todo el mundo sabe que Argentina cedió la soberanía a Irán, o sea, la soberanía judicial. Sí. Es una cosa que nunca existió como antecedente, que alguien vaya, un juez argentino, a tomar declaración a iraníes y esos iraníes están acusados de haber sido los del atentado de la AMIA. Entonces, en ese sentido, creo que fue un error muy grande de él haber obedecido órdenes. Pero yo creo que él no lo pensó, yo creo que él obedeció. Ahora, la obediencia debida sabemos que a veces sirve para exceptuarse y a veces no sirve. Y como judío tiene un costo mucho mayor porque, digamos, los que más sufrieron
no los únicos, pero los que más sufrieron el atentado de la AMIA fueron la colectividad judía argentina, ¿no? César Mayoral, gracias por haber estado en Octavo. Gracias por venir. ¿Nos vamos? Ahora sí. Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.